Continuamos y esta vez vamos a trabajar en la base de datos. Nos ubicamos aquí en Database, clic derecho y vamos a agregar una nueva clase al que vamos a llamar, por ejemplo, AppDatabase. Esto será de tipo clase. Esta clase debe de heredar de Room Database. Está aquí. Esta clase da error debido a que Room Database es de tipo abstracto, así que esta clase también debería de ser abstracta, ¿sí? Y listo, ya ha dejado de dar error. Aquí debemos de indicar de que esta clase se trata de una base de datos, por lo tanto vamos a tener que utilizar aquí una anotación database y dentro de él vamos a indicar todas nuestras entidades que tendrá nuestra base de datos. Ahora vamos a importar esto. Hacemos lo mismo con esto y vamos a ordenar un poquito aquí. Y va quedando así. Aquí estarán todas las entidades de nuestra base de datos. Como ven, eso es un arreglo. Así que aquí vamos a ir agregando las demás entidades. Por ejemplo, tenemos a cliente entity. Lo que sigue será, por ejemplo, producto entity. Class. Seguimos. Ahora vamos, por ejemplo, con ticket. Class. Y nos vamos por el último, que sería detalle ticket. Class. Y listo. Vamos a formatearlo y ya lo tenemos. Tenemos 3, 4, 5 y ya estamos completados. Ya tenemos todas las entidades que pertenecen a nuestra base de datos. Y obviamente esta será la primera versión porque estamos recién iniciando. Y dentro de él tendremos todas las funciones abstractas que nos devuelvan los DAO que hemos implementado. De momento solo tenemos usuario DAO, así que vamos con él. Sería abstract y el nombre que le vamos a dar a la función, y esto nos va a devolver, vamos a importar esto, nos va a devolver esta interfaz, es decir, usuario DAO. De momento solo tenemos esa interfaz. Más adelante iremos agregando las demás interfaces que vamos a crear. Así que ya tenemos todo esto completado. Vamos a cerrar y ahora nos vamos aquí al dominio. Vamos a trabajar con el dominio y vamos a implementar el modelo, el repositorio y los casos de uso. ¿Por qué estamos pasando ahora a este paquete? Porque este repositorio de aquí necesita de las interfaces que vamos a crear en este repositorio del dominio. Y en este otro repositorio de la capa data estará la implementación de esas interfaces. Es por eso que vamos a empezar a trabajar ahora en este paquete de dominio. Así que vamos con su modelo. Y este modelo se va a llamar, por ejemplo, usuario. Y esto será una data class. Así. Andamos un poquito y listo. Empezamos. Modelo a ser var id de tipo entero y va a tener por defecto el valor 0. Seguimos y ahora tendrá el nombre de tipo string, valor inicial en vacío por defecto. El siguiente será, por ejemplo, el email de tipo string y también estará vacío. Seguimos ahora con la clave, que será de tipo string, y por último el campo vigente con valor 0, ya que es un entero. Formateamos y listo. Este será su modelo.
Ojo, este es el modelo del dominio. Ahora vamos con el repositorio. Nos ubicamos aquí y vamos a crear el repositorio. Le damos clic derecho, Kotlin Plus, y aquí vamos a poner, por ejemplo, el nombre de usuario repository. Así. Y esto va a ser una interfaz. Enter. Damos un poquito. Hacemos espacio y vamos a empezar a trabajar aquí. ¿Qué es lo que va a contener? Pues aquí estarán todas esas funciones suspendidas al que vamos a llamar, por ejemplo, grabar, y esto nos va a pedir o debería de recibir un modelo, en este caso un usuario de tipo usuario. Ojo, aquí solo trabajamos con el modelo de dominio. Esto no tiene nada que ver con las otras capas. Esta es una capa totalmente independiente. Y esto nos debe de retornar un valor entero. Listo, ya está. Podemos copiar esto y nos vamos con el siguiente, que será, por ejemplo, para eliminar, que también recibirá un usuario y devolverá un valor entero. Seguimos y ahora vamos a hacer, por ejemplo, para actualizar clave, por ejemplo, que en este caso va a recibir por parámetro un ID de tipo entero y va a recibir una clave de tipo string. Listo. Y el resultado será un entero. Seguimos y ahora vamos, por ejemplo, para obtener usuario. Y esto va a recibir por parámetro un email de tipo string y también va a recibir una clave de tipo string. Esta función nos va a servir para poder loguearnos y esto nos debería de retornar un usuario si todos esos datos son correctos. Si esos datos son incorrectos o no existe en la base de datos, pues simplemente que nos devuelva un valor nulo. Listo. Seguimos. Ahora vamos, por ejemplo, para obtener usuario por ID. Así que aquí debemos de pasar un ID de tipo entero y nos debería de retornar un usuario, y si ese ID no existe en la entidad de usuario, pues nos debería de devolver un valor nulo. Listo. Seguimos. Ahora vamos con existe cuenta, por ejemplo, y aquí simplemente borramos esto y el valor de resultado será un entero. Seguimos, vamos por ejemplo para grabar cuenta. Grabar cuenta recibe un usuario por parámetro y nos debería de devolver cuál es ese usuario que se ha logueado, y si falla o si tiene algún tipo de error, pues no debería de devolver un valor nulo. Y por último nos estaría faltando una función para poder recuperar toda esa información que tenemos en nuestra entidad. A esto le vamos a llamar simplemente listar. Va a recibir por parámetro un dato y será de tipo string. ¿Qué nos debe retornar? Pues este de acá nos va a retornar un flow. Y ese flow debe ser este de aquí, de corrutinas. Dentro de ese flow debe venir una lista, pero esa lista debe ser de tipo usuario. Listo.
Con esto ya tenemos implementado toda nuestra interfaz de usuario repository. Lo que sigue será crear aquí los casos de uso. Y esto vamos a hacerlo así, vamos a crearnos dentro de él otro paquete al que vamos a llamar, por ejemplo, usuario. Aquí estarán todos los casos de uso de esa entidad usuario. Ahora, cada una de estas funciones que está en el repositorio se va a convertir en un caso de uso. Así que volvemos para acá. Y aquí vamos a agregar una clase. Esa clase se va a llamar, por ejemplo, grabar usuario use case. Así. Y allí ya está nuestra clase. Aquí debemos de inyectar por constructor ese repositorio. Así que vamos a usar aquí la @inject constructor. ¿Sí? Vamos a importar esta clase y listo. Aquí por constructor vamos a tener que agregar ese repositorio. Entonces simplemente aquí hacemos la importación y listo. Ya estamos agregando por constructor, o mejor dicho, estamos inyectando por constructor ese usuario repository, es decir, esta interfaz. Y dentro de él vamos a crear una función suspendida que recibe un usuario por parámetro y que debe de llamar, por ejemplo, a grabar. Ahí se llama grabar y listo. Ahora aquí estamos utilizando el operador invoke. Esto es para que se pueda llamar a una instancia de la clase, es decir, la clase sería esto, ¿no? Como si fuera una función. Para eso estamos utilizando este operador invoke, ¿ya? Y él recibe por parámetro un usuario y esta función nos va a retornar el resultado de grabar, y obviamente esto nos retorna un valor entero. Ahora, esto, si no lo quieren hacer así, podrían hacerlo de esta manera, así, ¿no? Return, y aquí ya estaría esto de acá. Y aquí tendrías que indicar el valor de retorno, así. Aquí estamos utilizando este usuario repository que se ha inyectado y luego estamos llamando a esta función grabar, pasándole por parámetro este usuario, y el valor que retorna esta función es un entero. Es por eso que estamos indicando aquí qué es lo que va a retornar. Ahora, si no quieres hacer todo eso, pues simplemente aquí le pones un igual, un igual, y allí estaría el valor de retorno. Simplemente lo hacemos por comodidad. Si quieren trabajarlo de la otra manera, o quieren dejarlo en una sola línea. Listo, ya tenemos el primer caso de uso. Cerramos esto, es decir, hemos creado esta de acá. Ahora podemos seguir con esta de acá. Entonces vamos aquí y vamos a agregar otro caso de uso. Y esto será, por ejemplo, para eliminar usuario use case. También es una clase y listo. Vamos a inyectarlo mediante el constructor, ¿sí? Importamos esta clase y aquí estará el private val y el nombre, en este caso usuario repositorio, que viene de usuario repositorio. Listo. Dentro del llamamos así, solo que aquí vamos a tener que pasar igual al usuario.
esto, importamos esto. Y eliminar requiere de ese usuario. Y listo. Recuerda que esto de acá también está retornando un valor entero, así que esta función retorna un valor entero. Listo. Ahora vamos, por ejemplo, para actualizar clave. Entonces, volvemos aquí. Ahora, como ya tenemos esto, podemos hacer esto. Simplemente copiamos y pegamos en este mismo paquete de usuario. Pegamos y ahora simplemente nos va a pedir que lo que necesitas hacer. En este caso será actualizar clave usuario use case. Y listo. Así. Y aquí simplemente vamos a llamar a actualizar clave. Pero actualizar clave te va a pedir dos parámetros, que sería, por ejemplo, el ID, que es de tipo entero, y te va a pedir también una clave que es de tipo string. Entonces eso es lo que vamos a pasarle aquí. Vamos a pasar ese ID y esa clave que te pide actualizar clave, es decir, este de acá. Se está pidiendo aquí un ID y una clave, ¿no? Y el valor de retorno será un valor entero, y eso es lo que está retornando aquí. Si se dan cuenta, está retornando ese valor entero. A ver, aquí hay cosas que no se está usando. Entonces, y listo. Ahora viene, por ejemplo, obtener usuario. Podemos hacer lo mismo. Copiamos cualquiera de ellos, por ejemplo esto, y lo pegamos aquí. Y este será para obtener usuario use case. Andamos un poquito y ahora sí vamos a llamar aquí a obtener usuario. Pero obtener usuario, miren, nos está pidiendo un email y una clave. Entonces aquí vamos a cambiar, vamos a darle ese email y esa clave que son de tipo string. Entonces aquí también estará el email y la clave. Listo. Y esto nos va a retornar un usuario si es que el email y la clave son correctos. Caso contrario, si eso no coincide en nuestra entidad, pues nos va a retornar un valor nulo, porque aquí tiene este signo de interrogación cerrado. Vamos a eliminar todos los import que no usamos y listo. Ya tenemos para obtener usuario. Ahora vamos con esta otra parte que sería obtener usuario por ID. Vemos aquí. Podemos copiarnos este último y pegamos aquí. Y este será obtener usuario por ID use case. ¿Ok? ¿Sí? Y aquí vamos a poner obtener usuario por ID. Y esto nos pide simplemente un campo que sería el ID. Entonces aquí borramos esto y ponemos ID de tipo entero. Y listo. Ya con eso él va a obtener ese usuario, ¿no? Le damos un ID y con eso él va a obtener ese usuario de la entidad. Si no existe, pues simplemente nos retornará un valor nulo. Listo. A ver, en los import está todo conforme. Cerramos y ahora nos vamos con este de acá que dice existe cuenta. Vamos acá. Vamos a pegar y vamos a poner aquí, por ejemplo, existe cuenta usuario use case.
ok, listo, queda así. Y aquí vamos a llamar a existe cuenta, y este no tiene ningún parámetro, así que vamos a borrar esta parte. Tampoco pide parámetros aquí, así que va así, y esto nos va a retornar simplemente un valor entero. Todo está ok y queda así. Continuamos, vamos ahora con grabar cuenta. Vamos a copiarnos este de acá, copiar esto y me ubico aquí y voy a pegarlo. Esto será grabar cuenta usuario use case. Veamos, ok, y listo. Sí, vamos a llamar aquí a grabar cuenta. Ahí está. Y él recibe por parámetro un usuario y él nos va a retornar un usuario. Y si algo falla, pues nos retornará un valor nulo. Aquí, ok, listo. Y por último tenemos este de listar. Entonces copiamos esto y pegamos. Así vamos a poner aquí listar usuario use case. Ok, y vamos a llamarlo aquí listar, y listar recibe un dato de tipo string, así que vamos a darle aquí dato de tipo string. Listo, pero miren lo que está sucediendo aquí, dice que es redundante esto. ¿Por qué? Porque este listar, si se dan cuenta, es un flow y el flow no necesita de esa palabra suspend, ¿ya? Así que quitamos aquí este suspend y quedaría así. Simplemente borramos los import que no necesitamos y esto quedaría de la siguiente manera. Listo, ya tenemos todos los casos de uso implementados que corresponden a usuario repositorio. Cerramos esto y ya tenemos todo lo concerniente a este dominio. Ahora sí ya podemos trabajar allí. Entonces vamos a crearnos aquí un nuevo Kotlin class y le vamos a llamar así: usuario repository implement. Sí. Y esto es una clase. ¿Qué es lo que debe hacer aquí? Pues debe de heredar de usuario repository. Sí. Entonces vamos aquí, hacemos el import y listo. Este de acá está haciendo referencia a este repositorio, ¿ya? Y para diferenciarse del repositorio que se encuentra en la capa de datos, utilizamos esta palabrita aquí, implement. ¿Por qué? Porque aquí vamos a implementar todas esas funciones que tiene este repositorio. Por eso es que nos está dando error. Así que si ubicamos el cursor encima de él, nos va a salir esta ayuda donde vamos a implementar los miembros. Le damos clic aquí y ya está allí todas esas funciones que debe ser implementada en esta parte. Hacemos OK y automáticamente él agrega todas esas funciones y obviamente aquí aparecen sobrescritas, ¿no? Están sobrescritas todas esas funciones. Aquí es donde se va a implementar. Si ustedes se dan cuenta aquí, el modelo usuario viene de el dominio, ¿ya? Aquí está viniendo del dominio, es decir, que cuando tú hagas uso de eliminar le debes dar un usuario pero del modelo de dominio, ¿ya? Si te das cuenta, aquí todo es del modelo de dominio, ¿ya?
Pero eso cuando vaya a la base de datos, nosotros necesitamos modelo de entities. Así que necesitamos que alguien haga ese cambio de modelo. Y para eso están los mappers. Así que vamos a crear ahora los mappers. Clic derecho y vamos a agregar una clase al que le vamos a llamar, por ejemplo, usuario mapper. Y esto será un objeto. Enter. Hacemos un poquito grande. Usamos esto y vamos a trabajar dentro de. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una función que nos permita convertir al dominio. Domain. Así. ¿Qué es lo que va a recibir? Pues va a recibir una entity. Y eso va a ser obviamente de tipo usuario entity. Sí. ¿Y qué es lo que debe de retornar? Pues debe de retornarnos un usuario, pero del modelo de dominio. Sí. Dentro de él, pues debe de retornarnos ese usuario. ¿Sí? Y vamos a corregir aquí. Borramos esto que no nos sirve y seguimos. Por ejemplo, nos falta la clave y nos falta, por ejemplo, el campo de vigente. Así. Listo. Ya tenemos implementado la conversión al dominio. Es decir, cuando llega un usuario entity de nuestra base de datos, va a ser convertido, ¿no?, hacia ese modelo de dominio que sería el usuario. Es por eso que aquí está el retorno. Entonces, de esta entidad que viene de la base de datos, capturamos su ID y enviamos hacia el ID del dominio que sería usuario. Lo mismo hacemos con el nombre. Capturamos el nombre de la entidad que viene de la base de datos y se lo enviamos al nombre, pero del dominio, en este caso usuario. Y así hacemos con los demás campos. Ahora, ¿qué pasa si viene desde el dominio y necesitamos convertirlo al modelo entity de nuestra base de datos? Es muy similar, hacemos solo la inversa, así que podemos copiarnos esto y pegarlo debajo. Solo que ahora el nombre vamos a cambiarlo a to database. Así. Ya no va a llegar una entidad. Entonces aquí lo que va a hacer es llegar un usuario del modelo de dominio. Si deseamos podemos hacerla así mejor. Mira, model usuario. Y debe de retornar un usuario, pero de la entidad. Así. Entonces va a dar error aquí. Vamos a copiar esto y pegamos aquí. Ya está. Ahora simplemente copiamos esto y pegamos. Así. Listo, ya está. Cuando viene ese modelo del dominio, lo que vamos a hacer es obtener su valor y se lo pasamos al ID, pero de usuario entity, es decir, del modelo de la base de datos. Y hacemos lo mismo con todos los demás campos. En este caso los campos coinciden, pero puede haber casos en que los campos sean de nombre diferente. ¿Ya? Por ejemplo, podría llamarse nombre, apellido, guión bajo, ¿no? Así. Apellido, y eso pasa a este dato simplemente. ¿Ya? Así que para nuestro caso todos coinciden. Listo. Ya tenemos allí nuestro mapper completado. Este mapper se va a encargar de convertir ya sea un modelo entity al modelo de dominio, o puede convertir un modelo de dominio al modelo entity de la base de datos. Listo, cerramos esto
Y ahora sí vamos a poder trabajar en este repositorio. Vamos con el primero. Aquí debe de retornar un valor entero, así que decimos return y vamos a preguntar si ese usuario que está llegando en su campo ID es igual a 0. Si eso es igual a 0, entonces nos faltó aquí arriba, me faltó aquí hacer la inyección de dependencias. A ver, vamos a hacer aquí la inyección. Ponemos arroba inject constructor, así ordenamos y vamos a inyectar esto. Sí, importamos, listo, ya está. Para simplicidad simplemente voy a ponerle DAO y listo. Estamos aquí inyectando el usuario DAO en este nombrecito. Listo. Vamos aquí ahora sí. DAO.insertar. Y esto recibe por parámetro un usuario. Entonces aquí deberíamos de poner el mapper. Y este recibe por parámetro un usuario, así. Pero aquí nos está dando error porque nos está pidiendo, aquí miren, nos está pidiendo un usuario entity, pero le estamos pasando, dice aquí, un usuario del modelo de dominio. Entonces esto debemos de hacerle la conversión. Entonces aquí estaría, miren, usuario mapper, ¿sí? Usuario mapper, que sería este de aquí, punto, y aquí lo que vamos a hacer es la conversión. ¿A dónde queremos convertir? Queremos convertir hacia la base de datos, es decir, va a recibir, mira, un modelo de dominio y va a poder convertirlo al usuario entity. Entonces usamos este de acá y le pasamos ese usuario que está llegando por parámetro. Listo, ya lo tenemos. Y ahora esto debe de convertirse a un entero. Perdón, no va ahí. Aquí. Esto debe convertirse a un entero. Ya está. Caso contrario, si el valor de ese ID es diferente de 0, entonces quiere decir que vamos a actualizar los datos de ese registro. Entonces hacemos lo mismo, con la diferencia de que aquí ya esto nos devuelve un valor entero. Miren, aquí está, ya nos devuelve un valor entero, por lo tanto aquí la conversión ya no es necesaria. Pero en el caso anterior, que era de insertar, allí sí devolvía un entero largo. Por eso es que hacemos aquí la conversión a entero, porque el valor final de retorno es de tipo entero. Listo, ya tenemos esa parte y continuamos ahora para eliminar. Hacemos lo mismo, damos un return y aquí vamos a llamar a DAO, por ejemplo, y a eliminar. Listo, llamamos a eliminar y esto nos va a pedir un usuario del modelo entity, pero nosotros aquí estamos recibiendo pero del dominio, ¿no? Entonces por eso estamos haciendo aquí la conversión hacia base de datos. Listo, sigamos. Ahora vamos con actualizar clave. Aplicamos el return DAO actualizar clave y recibe por parámetro un valor, por parámetro un ID y una clave. El valor de retorno, si se dan cuenta, es un entero y eso es lo que está saliendo hacia acá. Terminado ello, vamos con obtener usuario. Borramos esto y aplicamos el return también. Y ahora sí vamos con el DAO.obtener usuario. Ya está. Y miren lo que sucede aquí. Obtener usuario,
mira, está requiriendo ahora de un usuario del dominio, pero dice que se ha encontrado un usuario entity. Por lo tanto, debemos hacer la conversión de entity hacia el usuario de modelo del dominio. Pero esto podría devolvernos un valor nulo. Entonces ponemos este signo de interrogación cerrado, punto let. Luego de él ya podemos hacer la conversión. Entonces aquí estaría usuario mapper y que lo convierta al dominio. Listo. Y si te dan cuenta aquí, IT es este valor de aquí, es un usuario entity. Ese usuario entity será convertido al modelo de dominio. Y eso es lo que va a salir finalmente aquí. Listo. Continuamos. Return. Y aquí estará, por ejemplo, DAO obtener usuario por ID. Y esto es muy similar a la función anterior. Aquí vamos a hacer esa conversión también, usuario mapper, y que lo convierta al dominio, porque eso es lo que debe salir, un modelo usuario del dominio. Pero aquí nos está retornando ese usuario, pero de la entidad de la base de datos. Y ahora vamos con existe cuenta. Aplicamos también el return y vamos con DAO existe cuenta. En este caso, por ejemplo, él retorna ya un valor entero, entonces no hay ningún problema porque hacia el dominio también está saliendo un valor entero. Así que allí no hay que hacer ningún tipo de conversión. Ahora vamos con grabar cuenta. Y esto también va a retornar. Vamos a grabar cuenta. Y él va a recibir por parámetro un usuario, pero de tipo entity. Y este usuario que está aquí es del modelo de dominio. Entonces aquí también debemos de aplicar el mapper. Entonces ponemos usuario mapper punto y esto se va a convertir al modelo de base de datos. Usuario y listo. Pero miren, grabar cuenta puede retornar un usuario entity nulo, porque esto es lo que se está encontrando y se requiere, ¿no?, de que sea un usuario pero del dominio. Entonces ponemos aquí, esto puede ser nulo, punto lets, y dentro de él ya podemos hacer nuevamente la conversión al dominio y listo, ya tenemos terminado esa funcionalidad. Nos queda este último, borramos y con return vamos con DAO punto y aquí está, por ejemplo, listar por nombre, y él recibe un parámetro llamado nombre. En este caso nuestro parámetro está arriba y tiene por nombre dato. Ahora sí, esto de acá, miren, vamos aquí, miren, se ha encontrado un flow, pero la lista es de tipo entity y debe de salir como ese flow mismo, pero la lista debe ser de tipo usuario de dominio. Entonces vamos a tener que hacer aquí también esa conversión. Ponemos aquí punto map y dentro de él vamos a decir así, de punto map sí, pero como aquí ya hay un IT, acá otro IT, pues va a dar error. Entonces aquí vamos a hacer vamos a aplicarle aquí un nombre, por ejemplo, usuario entity.
Listo, ahora sí, dentro de él ya podemos hacer el usuario mapper punto y vamos a convertirlo al dominio. ¿A quién? A ese usuario entity. Y listo, ya tenemos allí la conversión realizada de ese flow. Era un flow que nos estaba devolviendo de tipo usuario entity y ahora nos está retornando ese mismo flow, pero ya convertido al dominio, es decir, a este tipo, lista de tipo usuario. Listo, con eso ya tenemos culminado toda nuestra implementación de la interfaz. Bien, podemos cerrar. Continuamos y ahora lo que vamos a hacer será crear el módulo de Room, el cual nos va a proveer la base de datos, el DAO y el repositorio. Aquí Gil se encargará de gestionar el ciclo de vida de las dependencias que va a proporcionar este módulo. En este caso utilizaremos Room, lo que significa de que Gil se va a asegurar de que la base de datos se cree, se cierre en los momentos adecuados. De esa manera vamos a evitar la fuga de recursos. Así que nos vamos a ubicar aquí en este paquete DI y le damos clic derecho para agregar una nueva Kotlin class. Y esto se va a llamar, por ejemplo, Room Module. Y esto será un objeto. Ahora sí, vamos a utilizar las anotaciones aquí para agregar, por ejemplo, módulo, así como también la forma en que se va a instalar. En este caso se va a instalar a nivel de componente. Hacemos las dependencias y listo. Dentro de él lo que vamos a hacer será crear una constante para el nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí estará esa constante que le vamos a llamar, por ejemplo, database -name, y esto será igual a, por ejemplo, curso PV. Y aquí lo que vamos a hacer ahora sí será proveer la base de datos. Así. Esto solo para comentario y listo. Dentro de él ahora sí vamos a tener que utilizar las anotaciones. En este caso vamos a utilizar de que sea un singleton. Eso quiere decir que va a ser una única instancia. Luego vamos a tener que proveer con esta etiqueta. Y listo, ahora sí ya viene la función como tal. En este caso le vamos a llamar, por ejemplo, de que debe de proveer la base de datos, ¿no? Database, por ejemplo. Y esto va a recibir por parámetro un contexto, en este caso, por ejemplo, a nivel de aplicación, ¿no? Simplemente vamos a ponerle aquí el nombre y listo. Vamos a importar esto y ya está. Y esto nos debe de retornar un room.databaseBuilder y dentro de él estará todo ello. Así que vamos a importar y aquí estará también nuestra base de datos y listo, esto va a quedar así. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es recibir por parámetro un contexto, en este caso será también inyectado y ese contexto será a nivel de aplicación. Luego de él vamos a utilizar room y dentro vamos a acceder a Database Builder para que él pueda crear nuestra base de datos. Y para ello él va a requerir de un contexto que está llegando por parámetro. Luego necesita el nombre de la clase de nuestra base de datos. Y por último el nombre que tendrá esta base de datos que se va a crear. Con esos datos él va a poder construir esa base de datos. Y si la base de datos ya existe, entonces simplemente nos va a retornar el objeto de esa base de datos. Lo siguiente que haremos será proveer el DAO. Vamos aquí.
y vamos a tener que proveer nuestro DAO. Y aquí precisamente vamos a proveer el usuario DAO. Y aquí vamos a recibir por parámetro nuestra base de datos. Cada vez que nosotros necesitemos esa base de datos, pues Dagger Hill será el encargado de proveernos nuestra base de datos. Y con ello vamos a recuperar el usuario DAO. Y ahora ustedes se preguntan, ¿pero quién es usuario DAO? Pues si nosotros vamos a él, aquí está usuario DAO, ¿no? que está dentro de esta clase que hemos creado. Y él nos va a retornar aquí la interfaz de nuestro usuario DAO, es decir, esto de acá. Y aquí pues tenemos todas las funcionalidades, ¿no? Como insertar, eliminar, actualizar, recuperar información, etcétera, etcétera. Cerramos esto y ya tenemos implementado ello. Así que aquí ahora nosotros vamos a tener que proveer pero el repositorio. Y listo, vamos aquí. Y aquí también vamos a tener que proveer el repositorio. Vamos aquí a importar estos dos y listo. Del mismo modo que hemos creado el anterior, aquí la única diferencia es que va a recibir por parámetro un usuario DAO y eso lo va a inyectar Dagger Hill cada vez que nosotros necesitemos de ese usuario DAO, que es una interfaz. Y con él pues va a recuperar precisamente nuestro repositorio, ¿no? Pasándole que el DAO. Si nos vamos a él, miren, llega aquí y él está recibiendo o necesita que le pasen por parámetro el DAO que corresponde al usuario. Y eso es lo que está haciendo en este punto, ¿eh? Llega aquí y esto es lo que está pasando, ¿no? Que es un usuario DAO. Y listo, de esa manera ya tenemos implementado este módulo que se encargará de proveernos precisamente la base de datos, nos va a proveer el DAO, así como también el repositorio. Y es aquí donde vamos a seguir agregando los demás DAO que vayamos a ir agregando a nuestro proyecto, así como también de los repositorios, estarán debajo de él. Listo. Ahora sí, cerramos ya estas pestañas y lo siguiente que vamos a hacer será crear una clase a nivel de nuestro módulo principal. Aquí nos ubicamos aquí en curso PV, le damos clic derecho y vamos a agregar una Kotlin class. En este caso le vamos a llamar, por ejemplo, curso PV app y esto será una clase. Esto va a heredar de aplicación. Importamos y listo. Aquí vamos a utilizar la notación de Hill Android App. Esto va a indicar de que vamos a utilizar Hill para la inyección de dependencias. Por lo tanto, esta clase debe ejecutarse ni bien se abra nuestra aplicación. Y lo vamos a hacer mediante el manifiesto. Aquí ingresamos al manifiesto y en este punto vamos a agregar ello. Lo primero que se debe de lanzar será esa clase de curso PV app. Ahí está. Es decir, se va a ejecutar esta clase. Y con ello pues indicamos de que Dagger Hill será el encargado de realizar la inyección de dependencias. Cerramos esto y así es como va quedando nuestro proyecto. Vamos aquí a la actividad principal, abrimos y vamos a prepararlo aquí para que reciba inyecciones de dependencias. Así que aquí estará Android Entry Point. Importamos esta clase, cerramos, tenemos aquí el login. También lo vamos a preparar así. Importamos. En el home también esto ya se había agregado por defecto.
que más adelante lo vamos a usar. Vamos a hacer los cambios aquí para que funcione. Así que también vamos a prepararlo. Y él aquí, miren, por defecto ha agregado cuando se creó un view model. Así que este view model también lo vamos a usar más adelante. Así que vamos a agregarle aquí también la anotación de Hill View Model. Además, aquí vamos a prepararlo para que pueda recibir una inyección de dependencia mediante el constructor. Así. Listo. Cerramos esto. Y va quedando así nuestro proyecto. Hasta este punto lo que vamos a hacer es compilar para verificar que todo vaya bien. Como vemos, nuestro proyecto ha terminado sin ningún problema, así que vamos bien hasta este punto. Continuamos y esta vez ya vamos a empezar a trabajar en el diseño de nuestro login. Pero antes vamos a agregar los colores que estaremos utilizando en nuestro proyecto, así que nos vamos aquí a los recursos y dentro del Values, y aquí está Colors. Así que abrimos este archivo y aquí es donde agregaremos los colores que usaremos en este proyecto. Estos serán los colores que usaremos. Aquí estarán todo lo que tenga que ver con el color primario. Aquí unos colores para manejar transparencias y otros colores adicionales que también haré uso en este proyecto. Listo, cerramos esto y ahora nos vamos aquí al Drawable y aquí vamos a agregar un par de recursos también. Así que vamos aquí y esto será de tipo layer list, y le vamos a dar el nombre, por ejemplo aquí de background body, por ejemplo. Esto va a ser un diseño y dentro de él vamos a agregar unos ítems. Aquí vamos con el primer ítem y dentro de este ítems vamos a crear un rectángulo. Listo, ya tenemos allí el rectángulo. Vamos a cerrar la etiqueta del rectángulo. Listo, y dentro de él vamos a agregar un color. Abrimos aquí, esto va a ser un color sólido. Listo, solo que este color vamos a cambiarlo y vamos a usar de nuestros recursos color y vamos a utilizar el color primario, pero el más bajito. Lo siguiente que haremos será agregar un radio, y el radio en este caso será de 25, por ejemplo. Ya está, vamos a cerrar esta etiqueta así, formateamos y listo, ya tenemos allí nuestro primer ítems. Vamos a crear otro debajo de él y para esto vamos a copiar esto que ya tenemos y pegamos debajo, con la diferencia de que aquí vamos a agregar unas propiedades más. Por ejemplo aquí button, pero esto está en Android, aquí button, y esto va a tener 0 dp. ¿Sí? Vamos a copiar esto y debajo de él vamos a ir pegando para los demás. Aquí estará por ejemplo left, luego necesitamos para el lado derecho y el último para el top. Ya está. Ahora sí, vamos a hacer que en la parte superior, es decir, la parte de arriba, tenga 2 dp de separación. ¿Está? Vamos a cambiar aquí el color, esta vez será el color blanco y ahí está, ¿ve? Ya está aquí. Ese 2 que le hemos dado de espacio es esta parte de aquí en la parte superior. Si nosotros le ponemos por ejemplo 20 y vemos allí
ese color, ¿no? Se ha separado este segundo ítems que es de color blanco, se ha separado en 20 dp de este primer ítems que tenemos en la parte superior que tiene este color primario ligero. Entonces volvemos a 2 y lo dejamos así. Listo. Sigamos, ya hemos cambiado esto y ahora sí vamos a agregar aquí el radio. Vamos a modificar esto. Este de acá será, por ejemplo, ahora para button left, y aquí le vamos a dar valor de 0. Sí, está. Vamos a copiarnos esto. 1, 2, 3 y listo. El siguiente, por ejemplo, será para button pero para rig eso también será 0. Y ahora sí vamos con el top rig y el otro que será el top left. Estos de acá van a tener por defecto el valor de 25. Sí, miren. Y como ven, miren, aquí ya se hizo esa pequeña muesca. Esto también será de 25. Ya está. Ahora sí, miren. Y es así como va quedando, ¿eh? Ya tiene esa curvatura, en este caso de 25 como radio. Ya está. Y es así como va quedando esto. Vamos a verlo como estaba y listo. Cerramos esto. Y vamos a crearnos otro muy similar a esto, así que vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí. Solo que esto ya no body acá, sino esto será background top. Que vamos con esto, vamos a modificar aquí el color, en este caso será el mismo, solo que ahora vamos a trabajar ya no con 25 sino con 20 de radio. Continuamos y ahora sí vamos a modificar que aquí en button vamos a hacer que esta línea que está en la parte superior, que es ligero, esté ubicado pero en la parte inferior, es decir, abajo. Entonces vamos a poner aquí 2. Y este de acá que era top antes será 0, es decir, en la parte de arriba no quiero que tenga ninguna separación, solo aquí abajo que ya empezó a aparecer. Y lo demás vamos a cambiar aquí. Este color ya no va a ser blanco, sino va a ser el color primario, pero el más oscuro, este de acá. Así, listo. Ahora sí vamos a invertir estos, ya no serán 0, aquí será 20, 20 y aquí va a ser 0 y esto también 0 dp. Y es así como va quedando ahora, ¿eh? Está invertido ahora ese color que hemos puesto. Ahí está. Listo, esto nos va a servir para nuestros futuros diseños. Ahora sí cerramos esto.